Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lunes 15 de agosto. ¿Está dispuesto o dispuestos a comenzar una nueva semana conmigo? Pues vamos allá. Aquí con el estudio de Apocalipsis, del libro séptimo, del estudio comentario de Apocalipsis, del doctor Stephen Jones. Un estudio muy interesante y muy actual. Espero que no se lo pierda nadie. Y hoy nos tocaba el capítulo 9, vamos a estudiar el capítulo 9 que se titula El ángel de la justicia de la fe y el capítulo siguiente, que será el capítulo 10. Así que comencemos. Llegamos ahora a Apocalipsis 18, que se correlaciona con la 18ª letra hebrea, Shadit, que quiere decir anzuelo, que representa algo ineludible. Un deseo, algo que jala o arrastra. Se ve más obviamente en el nombre Zadok, que significa justo, recto, estar en lo correcto. Está asociado con el capítulo 18 de Apocalipsis porque allí vemos la justicia de Dios sobre Babilonia, impartida de acuerdo con la norma justa de Dios. Apocalipsis 18:1 dice: Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de estas cosas se refiere al tiempo cuando la bestia de 10 cuernos se vuelve contra la gran ramera y come su carne. Dios usa la bestia de 10 cuernos, Dios usa la bestia para traer juicio sobre ella. El ángel del versículo 1. Según mi revelación personal, es el ángel de la justicia de la fe. La revelación personal del doctor Stephen Jones, no la mía. Este tipo de justicia contrasta con la justicia que viene por nuestras propias obras, como dice Pablo en Romanos 4, del 4 al 5. Ahora bien, al que trabaja, su salario no se le cuenta como un favor, sino como lo que se le debe. Mas al que no trabaja, sí, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo también dice que la fe es por el oír, Romanos 10, 17, por lo que la aparición de este ángel implica un tiempo en que la gente oirá la palabra de Cristo y por lo tanto serán justificados por la fe. Así en Romanos 4:13 Pablo dice: porque la promesa hecha a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Comúnmente se creía en el judaísmo que los justos eran aquellos que podían seguir la ley de acuerdo con su voto del antiguo pacto, de Éxodo 19:8. Para hacer esto, por supuesto, cada uno de los rabinos prominentes había ideado su propio conjunto de prácticas para sus alumnos que, si se seguían, ocupaban gran parte del día. Al trabajador promedio le resultaba imposible hacer todo lo posible, para que no sea redundante, todo lo que pudiera para lograr la rectitud, porque solo los ricos podían darse el lujo de desprenderse de tanto tiempo para cumplir tanto rito. Entonces los justos, entre comillas, los justos dependían del apoyo económico de aquellos que tenían que trabajar duro todo el día. Los trabajadores comunes que sostenían a los justos no podían alcanzar tal rectitud.
La justicia de la fe, sin embargo, estaba al alcance de todos los hombres y quitó una gran carga de la clase trabajadora. Desafortunadamente, este principio básico del cristianismo se perdió en gran medida con el tiempo, ya que los hombres comenzaron a interpretar la gracia como una intervención divina para ayudar a la carne a alcanzar la justicia a través de sus buenas obras. El nuevo pacto entonces se convirtió en poco más que un intento de hacer que el antiguo pacto tuviera éxito, pero ahora con la ayuda divina. El ángel de la justicia de la fe trae la verdad que resuelve este problema. Esta es la fuente de luz del ángel que ilumina la tierra con su gloria. Su venida es el resultado de las oraciones y decretos inherentes a las 7 copas de agua que se derramaron junto con las copas de vino de Apocalipsis 16. Así se construye el reino incluso mientras cae Babilonia. La jaula de los pájaros inmundos y odiosos. Apocalipsis 18:2 continúa. Y clamó con gran voz diciendo: Caída, caída es Babilonia la grande, y ella se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí el ángel representa a Babilonia como morada de demonios, en lugar de ser una morada para el Espíritu Santo. Asimismo, es una prisión de todo espíritu inmundo. La palabra griega pilake se traduce como jaula en la King James Version y como refugio en la The Emphatic Dialogue. Aquí en Apocalipsis 18:2 parece referirse a una jaula o pajarera, como si dijera que Babilonia ha capturado toda ave inmunda y aborrecible que pudo encontrar y la ha traído a la ciudad. Los demonios, los espíritus inmundos y las aves son formas diferentes de expresar cómo Babilonia había sido infestada por toda forma de inmundicia posible. Las aves impuras se enumeran en Levítico capítulos 13 al 19. Son aves rapaces que comen animales muertos que no han sido desangrados. Representan a gente sedienta de sangre, como por ejemplo la gente del monte Seir, es decir, los edomitas de Ezequiel 35:6. Los sanguinarios son los que no saben hablar la verdad en amor, Efesios 4:15, sino que hablan con odio. Por lo tanto, Babilonia es una jaula tanto para los pájaros inmundos como los aborrecibles. Dejando Babilonia. Por el contrario, el ángel vino a traer la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que more en el pueblo de Dios. Él trae el gran derramamiento mundial del Espíritu en el tiempo del fin que muchos creen que vendrá. El resultado será un cambio de suerte para Babilonia. Jeremías 51, 44 a 45 dice: Y castigaré a Bel en Babilonia, y haré que lo que ha tragado salga de su boca, y las naciones ya no afluirán a él. Hasta el muro de Babilonia se ha derrumbado. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvaos cada uno de vosotros del furor de la ira del Señor. Bel, el dios principal de Babilonia, se representa aquí como un monstruo que se traga a muchas naciones, como dijo el profeta anteriormente en Jeremías 51:34. Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha devorado y aplastado, me ha puesto como a vaso vacío, me ha tragado como un monstruo, ha llenado su vientre de mis delicias, me ha lavado, es decir, me ha lavado con una bebida. Como bestia, California disfrutó de un largo tiempo para comer, entre comillas, naciones, pero al final Dios hace que Babilonia regurgite todas las naciones que había comido. Lo que ha tragado haré que salga de su boca, dice Dios en el versículo 44. Esta es una forma gráfica de decirnos que Dios reclamará a las naciones, o Dios reclamará a las naciones que habían sido asimiladas por Babilonia. El ángel de la justicia de la fe, o la justicia por la fe también podría ser, es enviado a la tierra para darle a la gente algo a donde ir.
en lugar de simplemente hacer que se vayan de Babilonia. Fue lo mismo cuando Dios sacó a Israel de Egipto. El propósito de salir de Egipto era ir a la tierra prometida. Así también es con la orden de salir de Babilonia y regresar a de ir a la Nueva Jerusalén. Y regresar a Jerusalén, que quiere decir, cuando les llamaban los cautivos regresaron de la antigua Babilonia a Jerusalén, eso significaba regresar a la posición espiritual correcta, la verdadera, ¿no? A la pura. Las naciones deben salir de las tinieblas e ir hacia la luz que trae el ángel. Más tarde, Apocalipsis 21, 23 al 24, describe la Nueva Jerusalén. Dice así: y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ha iluminado, y su lumbrera es el Cordero, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Estas son las mismas naciones y reyes de la tierra que anteriormente habían sido tragadas por Babilonia, y que también habían vivido entre las aves inmundas y aborrecibles. La destrucción de Babilonia no significa que estas naciones sean destruidas, sino más bien que son salvas, porque el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Estas son las naciones sobre las que el ángel hace brillar la luz de la palabra, debido a que ninguna cosa inmunda puede entrar en la Nueva Jerusalén, y sin embargo las naciones entran en la ciudad. Es claro que las naciones al final serán limpias y caminarán por fe en Jesucristo como el Rey de Reyes. Así como en la antigua Babilonia regresar a la Jerusalén vieja era ir a la posición espiritual correcta, en el tiempo actual salir de Babilonia es salir del sistema denominacional y estar dependiendo de la cabeza exclusivamente, de Cristo, estar conectados a la cabeza, salir fuera del campamento y seguir su vituperio, ¿no? Eso es lo que significa es entrar a la Nueva Jerusalén. El vino de Babilonia. Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino de las pasiones de su inmoralidad, y los reyes de la tierra, otras versiones dicen del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han cometido actos de inmoralidad con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las riquezas de su sensualidad. Que se lo digan a las multinacionales, ¿verdad? Y a Soros, a Rothschild, a Billy Guillermito Puertas, y a los de Vanguard, y a los de Fidelity, y en fin, a los de BlackRock, y quién más, y a este de Amazon, a Jeff Bezos, y a todos estos ricachones, ¿verdad? A ese famoso 1% que tiene el 90% de la riqueza. La ramera seduce a los reyes de la tierra con el vino de la inmoralidad. Mientras que su vino rompe las inhibiciones y los límites morales, promete a las personas el derecho a pecar, especialmente a los pecados sexuales. Fíjate que desde hace unos, pues qué diríamos, 50 años para atrás, sobre todo, empezaron a provocarse leyes, comenzando con el aborto, después despenalizando el adulterio, la homosexualidad, todas estas cosas, hasta que ha venido una degeneración y ahora quieren despenalizar la pedofilia, las relaciones sexuales con niños e incluso la bestialidad, las relaciones sexuales con animales. Eso es lo que sacan leyes para los de Babilonia, los de la Agenda 2030, son las leyes que están sacando en lugar de proteger a las personas para destruirlas. En la historia reciente hemos sido testigos de cómo las naciones occidentales dejaron de hacer cumplir las leyes contra la fornicación. Bien, aquí está. Luego el adulterio, luego las relaciones homosexuales. Sigue siendo ilegal cobrar dinero por tales pecados, como eso es un delito comercial hasta que el gobierno pueda gravarlo. Es decir, si usted se vende sexualmente, pues eso sigue siendo un delito porque ellos no están cobrando todavía impuestos por eso. Cuando puedan cobrarlo, pues lo despenalizarán. Ahora se están preparando para legalizar la bestialidad y la pedofilia. Oro para que el ángel de la justicia de la fe llegue a convertir los corazones de la gente antes de que se llegue tan lejos.
Sin embargo, debemos entender que Dios mismo se ha atribuido el mérito de haber embriagado la tierra con el vino de Babilonia. Dios ha usado a Babilonia como juicio sobre Jerusalén por su propia inmoralidad y rebelión contra las leyes de Dios. Cuando Jerusalén y Judá tuvieron el mandato de dominio, tenían autoridad sobre toda la tierra, y cuando se rebelaron y rehusaron arrepentirse, su pecado afectó a todos los que estaban bajo su autoridad. Por lo tanto, no solo Jerusalén, sino todas las naciones fueron obligadas a beber de la copa. La lista está en Jeremías 25 del 15 al 26, que en parte dice: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de la ira, es decir, de la pasión, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellos. Entonces tomé la copa de la mano del Señor y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió el Señor: Jerusalén y las ciudades de Judá, sus reyes y sus príncipes, puntos suspensivos, Faraón el rey de Egipto, puntos suspensivos, y todos los pueblos extranjeros, puntos suspensivos. No hemos puesto los versículos completos. Cuando comprendemos la ley divina y la soberanía de Dios, podemos entender, vamos a dejar así para que no sea redundante, podemos entender por qué las naciones se embriagan con el vino de Babilonia. No debemos simplemente culpar a las naciones impías por su mal comportamiento, sino mirar más allá de esto a las causas profundas de toda esta inmoralidad. Si entendemos la causa, entonces también podemos encontrar la solución. Las leyes de la tribulación en Deuteronomio 28 muestran que cuando Israel violó el pacto al rebelarse contra las leyes morales de Dios, Dios juzgó a Israel enviándolos al cautiverio. Deuteronomio 28:64 dice: además el Señor os esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí serviréis a dioses ajenos, de madera y de piedra, que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Dios ciertamente esparció a Israel por todas las naciones, y su idolatría fue tanto la causa del juicio divino como una parte continuadora del mismo, debido a que se habían negado a venir a la luz de la palabra. La luz les sería retenida por mucho tiempo. Cuando nos negamos a recibir la luz de la palabra, nos quedamos ciegos por mucho tiempo, si es que en alguna vez se nos caen las escamas o el Señor nos quita las escamas. Pero ahora hemos llegado al final de los 7 tiempos del juicio, y pronto llegará el ángel de la justicia de la fe para expulsar las tinieblas. El efecto de la copa de vino se va desvaneciendo a medida que amanece. La larga noche del juicio está terminando. Preparémonos para el nuevo día. Afile su anzuelo, Shadik, si es capaz de escuchar la voz del ángel. Ha llegado el momento de convertirse en pescadores de hombres a medida que el Espíritu de Dios se derrama sobre toda la tierra. Bueno, yo quiero decirle que todas las negritas, excepto alguna por ahí aislada, que puedan ver en mis libros, son mías, o sea, son énfasis míos, no son del autor, ¿de acuerdo? Yo, como tengo ese hábito tan arraigado, me cuesta mucho, aunque entiendo, me cuesta mucho quitarlo, aunque entiendo, porque como hago los libros en primer término para mí, para leerlos yo y estudiarlos yo, pues me cuesta mucho dejar de hacerlo, porque sería un trabajo no hacerlo, quitarle la negrita y volverlo a pasar, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que debería ser mejor leerlo sin negritas para que a usted le enfatice el Espíritu Santo lo que Él quiera enfatizarle a usted mismo. Por lo tanto, si usted quiere, pues descarga el libro, que lo puede hacer gratuitamente, y lo formatea. Si quizás le dé un poquito más trabajo luego organizarlo, pero si lo formatea, pues le va a quitar todas las negritas y los énfasis. Bien. Vayamos al capítulo 10, que dice el ángel que libera a los cautivos. Apocalipsis 18, del 4 al 5, dice:
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Una advertencia solemne. Yo en los últimos años la he advertido muchísimo, este versículo clave, Apocalipsis 18:4 sobre todo. El Señor está juzgando Babilonia y la va a seguir juzgando, y el juicio va a ser severo. Si nosotros, hermanos cristianos, no salimos del sistema denominacional, del sistema religioso babilónico, que controla en última instancia Babilonia, es decir, el globalismo, el deep state, el estado profundo, como ustedes lo quieran llamar, pues estamos expuestos a recibir, claro, estamos participando en sus pecados y por lo tanto las plagas, los juicios que van a caer sobre Babilonia nos van a afectar, nos pueden afectar a nosotros los cristianos si es que seguimos dentro. Por favor, salgan de Babilonia, queridos hermanos. No teman soltar sus ministerios, no teman soltar viejas doctrinas, no teman salir fuera del campamento. Es necesario que echen sus ismaeles, los ministerios engendrados carnalmente, sus grupos que tengan, esas cosas que el Señor, que arrastran, pero que el Señor les va a quitar porque ustedes necesitan recibir lo nuevo y estar preparados después de recibir lo nuevo, o sea, morir, salir del desierto, cruzar el Jordán, dejar atrás todo eso y empezar a recibir la nueva luz de tabernáculos. Y cuando usted ya esté madurado y ya esté empapado en esa nueva luz, pues el Señor entonces le va a dar ya no un Ismael, le va a dar su Isaac, es decir, su promesa, su ministerio, su llamado. Repetimos: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Fíjese que el Señor llama pueblo mío, sabe que hay pueblo suyo, hijos suyos, pero que están en Babilonia, están en el sistema babilónico. No lo decimos nosotros del tabernáculos, que quizás a algunos les pueda parecer que nos hemos desviado, lo está diciendo en su palabra el propio Señor Jesucristo. Todas las voces del cielo provienen de Dios, pero a menudo Dios habla a través de ángeles u otros intermediarios. En este caso, la revelación personal me dice que esta voz provino de un ángel conocido con el nombre liberación de cautivos. Son los nombres que el Señor le ha revelado al doctor Stephen Jones cuando él le preguntó a ver qué tipo de ángeles eran, cómo se llamaban. Y el Señor pues le ha contestado. Usted lo toma o lo deja, es muy libre de hacerlo. Él es el ángel responsable de enviar la palabra en el momento adecuado para salir de Babilonia. El momento de esta liberación es importante. En los días de Jeremías, el profeta le dijo al pueblo de Judá que se sometiera a Nabucodonosor, porque el juicio divino había sido decretado y el pueblo debía aceptarlo. Jeremías 27:12. La ley de Dios ordenaba a los hombres someterse a la decisión de los jueces, bajo pena de muerte, Deuteronomio 17 del 9 al 12. Por lo tanto, aquellos que rehusaron someterse a Babilonia pensando que era la voluntad de Dios pelear contra los babilonios para salvar la ciudad santa, fueron llamados los higos malos. En Jeremías, los higos malos, así les llamaba el profeta Jeremías en 24:8, los que se negaban a someterse al juicio. Jeremías 24:8, y cayeron bajo la maldición de la ley. Jeremías 24 del 9 al 10. Pero Jeremías también profetizó la caída de Babilonia al final de su sentencia de 70 años. En ese contexto el profeta le dijo al pueblo de Judá en Jeremías 51:6: huid en medio de Babilonia y salve cada uno su vida. No seáis destruidos en su castigo, porque este es el tiempo de venganza del Señor. Él le dará su pago. Jeremías habló de la liberación de Judá de Babilonia, pero esta palabra estableció el patrón profético de una liberación mucho mayor en nuestro tiempo. Por lo tanto, el ángel de Apocalipsis 18:4 cita Jeremías 51:6. Es decir, si Babilonia antigua representaba una ciudad y se afectaba al pueblo, a Israel, ¿no?, y a Judá, que estaba cautivo,
pues ahora que Babilonia no es una ciudad, bueno, es una ciudad, pero es una ciudad mundial, pues lógicamente es mucho mayor en nuestro tiempo. Por lo tanto, el ángel de Apocalipsis 18:4 cita a Jeremías 51:6. El tiempo lo es todo. Hubo un tiempo para ir al cautiverio y ser conducidos por el Espíritu a Babilonia. También hay un tiempo para ser sacados o rescatados de Babilonia por el Espíritu. En nuestro caso, el cautiverio ha sido mucho más largo que solo 70 años, pero creemos que 2014 a 2017 es el momento para la liberación. Ustedes dirán, bueno, pues ya pasó 2017, sí, pero ese era el tiempo que estaba determinado y decretado, pero ahora hay un tiempo que el Señor da para que ellos se arrepientan, salten y tal, antes de derramar su juicio. Eso por lo menos es a criterio del doctor Stephen Jones. Y él dice que precisamente del 2017, los 7 años, al 2024, pues es el tiempo de su caída, y en esos 7 años pues estamos viendo realmente que el Señor está juzgando a Babilonia y le está dando duro en el cocorote, con Trump, con el presidente húngaro Víctor Orbán, con Brasil, con China sobre todo, con Rusia, con Irán, con la India, con los BRIC, con la caída del dólar, con el problema ahora en Ucrania, en fin, lo estamos viendo la caída de Babilonia de una forma vertiginosa, y son grietas que se van haciendo en el muro, y no una, muchas, y el muro una vez pues que llega de repente pues de brum, y viene la implosión. Pues eso es lo que va a ocurrir. El tiempo lo es todo, hay un tiempo para, como hemos dicho, también para ir al cautiverio, pero hay un tiempo para salir del cautiverio. La iglesia está en cautiverio babilónico y es necesario que salga de él. Ahora está siendo llamada a regresar a Jerusalén, pero no a la vieja, no a la vieja, la nueva. En nuestro caso, el cautiverio ha sido mucho más largo que solo 70 años, pero creemos que 2014 a 2017 es el momento de la liberación. ¿Cómo lo sabremos con certeza? Pues lo sabremos cuando Dios haga caer a Babilonia. Aquellos que estén alerta y advertidos necesitarán ser guiados por el Espíritu para saber específicamente qué hacer en ese momento. El pariente redentor. La venganza de Dios, por supuesto, se basa plenamente en su justicia, tal como la define la ley. Uno podría preguntarse por qué Dios encontraría fallas en Babilonia cuando Él fue quien puso a las naciones en cautiverio a Babilonia por decreto divino. La respuesta se encuentra en Jeremías 50 del 33 al 34, que dice así: Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: oprimidos están los hijos de Israel y también los hijos de Judá, y todos los que los tomaron cautivos los han retenido. Se han negado a dejarlos ir cuando llega el tiempo. Lo que está ocurriendo ahora, que hablábamos de por qué en el 2017 no ha ocurrido. Bueno, porque se han negado a dejarlos ir. ¿Pero por qué el Señor permite eso? Porque así tiene causa legal para despojar a Babilonia de todo lo que ha robado, de todo lo que se ha apropiado indebidamente. Fuerte es su Redentor. La palabra es Gaal. El Señor Yahvé de los ejércitos es su nombre. Él defenderá vigorosamente su caso para traer descanso a la tierra, pero turbación a los habitantes de Babilonia. Si Babilonia hubiera liberado voluntariamente a Judá en el tiempo señalado, atentos que este párrafo es importante, es decir, después de 70 años, no se habría presentado ningún caso contra ella en la corte divina. Pero Babilonia no tenía intención de liberar a Judá, por lo que Dios actuó como su redentor y trajo justicia sobre Babilonia. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Se le pidió a Babilonia que liberara a sus cautivos antes de la fiesta de tabernáculos en 2014 y tenía un año para cumplir. Los líderes babilónicos no cumplieron en octubre de 2015, por lo que nuestro gran Redentor se levantó para traer juicio sobre Babilonia. Un redentor es en realidad un pariente redentor, uno que es responsable de proteger los derechos legales de la familia y de ejecutar los veredictos emitidos por la corte. En Deuteronomio 19, 6 y 12, la New American Standard Bible lo llama el vengador de la sangre.
Los traductores parecen saber poco acerca de la ley bíblica. La palabra que traducen como vengador es Gaal, que significa redentor. La palabra sangre se refiere al linaje, es decir, a un pariente, no a uno que venga la sangre, es decir, se refiere al linaje. Al llamar a tal persona el vengador de la sangre le agregan una connotación de falta de amor al título y por lo tanto difaman al mismo Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor. Así que cuando Jeremías 50:34 nos dice que nuestro Gaal es fuerte, entendemos que él tiene el poder o la autoridad legal no solo para presentar un caso exitoso ante la corte divina a favor nuestro, sino también para asegurarse de que la sentencia o juicio de la ley se ejecute, se lleve a cabo. En la antigüedad Dios derrotó a Babilonia y la vendió a los medos y los persas, Daniel 5:28. En nuestros días Dios está derrocando Babilonia y vendiéndola a los actuales reyes del Oriente, Apocalipsis 6:12, que son Rusia y China, como saben. El veredicto de la corte divina. Apocalipsis 18:6 dice: devuélvanle el doble de lo que ella pagó y devuélvanle el doble conforme a sus obras. En la copa que ella ha preparado, mézclenle el doble. Este es el veredicto de la corte divina, del caso presentado en la corte divina, basado en las leyes de restitución de Éxodo 22:4. Todo se basa en las leyes, no han sido abolidas. Si lo que robó se encuentra vivo en su poder, ya sea un buey, un asno o una oveja, pagará el doble, eso dice Éxodo. La ley también dice que si el buey, el asno o la oveja robados han sido sacrificados y no pueden ser devueltos vivos a su dueño, entonces el pago de restitución es 4 veces mayor por una oveja o 5 veces mayor por un buey, Éxodo 22:1. El hecho de que el juicio divino especifique solo una doble restitución en Apocalipsis 18:6 muestra que las ovejas de Dios le son devueltas vivas y sanas. Esta es una buena noticia para nosotros, porque muchos hoy están sembrando el miedo, diciéndonos que todos vamos a morir, pero si eso fuera cierto, entonces el pago de la restitución sería el cuádruple en lugar del doble. Qué esperanza más bonita. Además, nuestro Redentor es fuerte y muy capaz de restaurar lo que Babilonia ha robado. Retener esclavos más tiempo del permitido por la ley es una forma de robo, pero nuestro pariente Redentor es muy capaz de ejecutar la sentencia de la ley sobre Babilonia, como estamos presenciando ahora en nuestros días, ¿verdad? El juicio se ajusta al crimen. Se han presentado múltiples cargos contra Babilonia porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Por tanto, la doble restitución no es el único juicio impuesto a Babilonia. Todas las naciones debían beber la copa del Señor en la mano de Babilonia, pero una vez que terminó el tiempo de esclavitud, Babilonia ya no estaba autorizada para mantenerla. Los líderes babilónicos, por supuesto, actuales, los globalistas, continuaron preparando sus bebidas para todos a fin de mantener a la humanidad en un estado de embriaguez, de confusión espiritual e inmoralidad. Así que el ángel decreta en Apocalipsis 18:6, en la copa que ella ha preparado, mézclenle el doble. En otras palabras, lleven confusión total sobre Babilonia, para que sus políticas no tengan ningún sentido. Y esto lo estamos viendo con una claridad, hermanos, no sé si se dan cuenta, hoy en día, ¿no? Vamos, lo que están haciendo la Comisión Europea, por ejemplo, un ridículo tan espantoso, sacan unas leyes tan contradictorias, yo creo que están tan confundidos ya y tienen tanto pánico y tanto miedo que primero dicen arre, después dicen so, después dicen otra vez so y luego dicen decir arre, en fin, es que es algo demencial. Estamos gobernados por pervertidos, corruptos, locos y degenerados. Esos son los gobernantes babilónicos y confundidos, tal que parecen, pues eso, locos.
aunque ellos están tratando de perseguir sus agendas. Y yo suelo decir, no es que sean malos gobernantes, son perversos gobernantes. No es que sean tontos, ellos son buenos gestores, pero para arremando el asco a su sardina. Pero ya a estas alturas ya tenemos que decir que no, que ellos están ya perdiendo el norte completamente. Y ya se están empezando a tirar a la yugular entre ellos, ojito. Todo esto sigue el principio básico de la ley que se encuentra en Deuteronomio 19:19. Haréis con él tal como él había pensado hacer con su hermano. En otras palabras, la sentencia se ajusta al delito. Es la regla de oro al revés. Los que se niegan a tratar a los demás como les gustaría ser tratados serán juzgados de la misma manera en que tratan a los demás. Por supuesto, de ninguna manera esto priva a las víctimas de su derecho a perdonar. Apocalipsis 18:7 continúa. En la medida en que se glorificaba y vivía sensualmente, en la misma medida dale tormento y luto, porque dice en su corazón, me siento como una reina y no soy viuda, y nunca veré luto. Los gobernantes de Babilonia creen que son privilegiados y por lo tanto están por encima de la ley. Eso sí, las leyes sacan y sacan y sacan y sacan, pero ellos nunca las cumplen y ellos nunca se las aplican. Es algo increíble que también estamos viendo. Y de verdad que la impotencia de la gente que está cegada y está asustadísima también, pues no reacciona ante todas estas cosas. Los gobernantes de Babilonia creen que son privilegiados y por lo tanto están por encima de la ley. Hacen leyes para que otros las sigan, pero ellos mismos quedan exentos. Este es su concepto de lo que significa ser un gobernante. Viven para ser servidos y creen que merecen tener esclavos. De hecho, a nosotros ellos nos llaman peyorativamente ganado. Esclavos de la deuda también. Pero el reino de Dios no es así. Pues hasta el mismo Jesús vino a servir. Mateo 20, 25 al 28 dice, pero Jesús, llamándolos a sí mismo, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles, en este caso etnos, naciones, se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Babilonia se considera a sí misma como una reina, es decir, como la reina Jezabel o quizás como la reina del cielo, Jeremías 44:25, a la que le hacían tortas y la incensaban, ¿verdad? Como reina cree que puede hacer lo que otros no pueden hacer. Puede glorificarse a sí misma y vivir sensualmente, esa palabra quiere decir estreñado, lujoso, desenfrenado, a expensas de los pobres. La sentencia divina sobre ella, por lo tanto, es que se le dará tormento y luto. Esto no significa tortura, sino que debe ser tratada como trató a los demás. La palabra griega para tormento es basanismos, que es el trabajo de un basanistes, es decir, un carcelero. Un carcelero encarcela a la gente y hace lo que el juez le dice que haga con ellos. Bajo la ley romana o griega, por supuesto, los carceleros a menudo tenían que torturar a las personas para obtener información, les mandaban a hacerlo, pero bajo la ley de Dios, los infractores de la ley están obligados a hacer restitución y también pueden ser tratados como trataron a los demás. Puede ser, por supuesto, que aquellos en autoridad que exigieron tortura sean ellos mismos torturados de la misma manera, según la ley de Éxodo 21, 23 al 25. Bien, Babilonia quemada con fuego. Apocalipsis 18:8 continúa. Por eso en un día vendrán sus plagas, pestilencia y llanto y hambre, y ella será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es fuerte. ¿Cómo se quema un sistema político o un reino? ¿Se hace esto con fuego literal? No, esto es principalmente una referencia a la ley una vez más. Babilonia está siendo tratada como si fuera la hija de un sacerdote. Levítico 21:9 dice, también la hija de cualquier sacerdote
Si se profana por prostitución, profana a su padre. Ella será quemada con fuego. La ley no quema vivo a nadie, solo prescribe quemar su cadáver como señal de deshonra. Por ejemplo, Josué 7:25. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey y sacerdote de Sidón, Primero de Reyes 16:31. Funcionó como una falsa sacerdotisa de Melquisedec, que es una orden de reyes sacerdotes. Jezabel también fue un tipo de la gran ramera de Apocalipsis 17. Por tanto, era hija de un sacerdote que se había profanado por prostitución. Por eso es juzgada por el fuego. Entonces Babilonia será quemada con fuego como parte del juicio de la ley. Muy bien, mis amados, pues aquí terminamos hoy. Mañana, Dios mediante, hablaremos del capítulo 11, los mercaderes de Babilonia, que también es un capítulo muy actual. Todo esto lo estamos viendo ocurrir delante de nuestras narices todos los días. Por favor, no sigan las noticias de los medios tradicionales, porque todas mienten. Yo creía que un 99% de lo que dicen es mentira. Miren los medios alternativos. Yo les sugiero que que escuchen la voz de César Vidal Manzanares, que escuchen canales de Telegram donde tienen muchas noticias. Nosotros tenemos un canal en Telegram donde publicamos noticias de actualidad con relación a profecía y todas son sacadas de canales alternativos, que son los que cuentan la verdad. Bueno, hasta mañana entonces, les dejo en manos del Señor, que Él es el mejor cuidador que pueden tener, y les bendigo en su nombre. Hasta entonces.